Tú ya sabes que Te Cambio es la casa de cambio online con el mejor tipo de cambio de verdad. Descarga la app o visita la web y usa el código La Encerrona para ahorrar al máximo en tu tipo de cambio y accede a los beneficios de cambio para descuentos exclusivos en las mejores marcas. Hola, soy Marcos Cifuentes. Bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es miércoles 17 de agosto de 2022 y el lunes finalmente el congresista Alejandro Cabero presentó su anunciado proyecto de ley de unión civil. No es la primera vez que se presenta una ley en el Congreso que, bajo la terminología unión civil o reconocimiento de patrimonio, busque que no solo las parejas heterosexuales tengan protección legal, lo cual la verdad es una vergüenza para nuestro país. ¿Por qué una pareja en el Perú tiene menos derechos que en otros países? Solo porque dos miembros de esa pareja tienen el mismo sexo, ¿de verdad ese es el criterio? Pues en teoría el proyecto de Cabero busca hacer una salida a esta situación absolutamente anacrónica en la que el Perú, como en tantas otras cosas, es un lunar en el hemisferio occidental. Sin embargo, hay varios problemas con el proyecto de Cabero. Para empezar, ignora que ya existe un proyecto similar y yo diría mejor. El 22 de octubre del año pasado, las congresistas Susel Paredes, Ruth Luque y Sigrid Bazán presentaron el proyecto de ley de matrimonio igualitario, con una propuesta muy sencilla, solamente modificar un artículo del Código Civil, el artículo 234, que define el matrimonio como la unión voluntaria concertada por un varón y una mujer legalmente aptos para ella a fin de hacer vida en común. Y por si acaso, antes que salgan los insoportables que se creen muy listos, no se creen los dueños de la RAE, dicen matrimonio viene de madre. No, salario viene de cuando te pagan por comprar sal. Hace años que no te pagan con sal, sino con plata. Villano era el que vivía en la villa. Trauma era una herida física, no psicológica. Y así, las palabras evolucionan. Las palabras son lo de menos, son herramientas. Lo que importa son las personas. Entonces, ojo, el proyecto de matrimonio igualitario también busca reconocer los matrimonios entre dos personas del mismo sexo celebrados en el extranjero. Algo que es crucial. Un inversionista extranjero o incluso un turista automáticamente tiene menos derechos por pisar el Perú. Esto desincentiva las inversiones, el turismo. La ausencia de derechos afecta a la economía. Entonces, hay que dejar en claro que el matrimonio igualitario, que es el proyecto de Susel, las otras congresistas, y la unión civil, el proyecto de Cabero, son dos instituciones legales distintas. La primera es la ampliación del concepto de matrimonio, mientras que la unión civil es una figura especial que, si bien reconoce ciertos derechos, pues no da todos. Por ejemplo, derechos que sí da la unión civil: a tomar decisiones médicas respecto del otro conviviente, a realizar visitas íntimas a centros penitenciarios, a percibir la pensión y demás beneficios derivados de la muerte de uno de ellos. Derechos que no da la unión civil: constituir legalmente una familia. Esto implica herencia, títulos de paternidad, poder ser padres, adoptar, registrar sus hijos en RENIEC, etc. Por estos derechos ausentes, justamente los propios colectivos LGTBQ+ consideran que la unión civil es una figura desfasada. Su frase es: no queremos migajas, queremos los mismos derechos. Ojo que aquí no estamos hablando de sueños, aspiraciones idílicas, estamos hablando de adaptarnos al ordenamiento jurídico internacional bajo el cual se encuentra el Perú. En el año 2017, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó la opinión consultiva 2417, en la cual destaca que para la Corte, la existencia simultánea de dos tipos de uniones, es decir, matrimonio para las parejas heterosexuales y unión civil para todos los demás, configura una distinción fundada en la orientación sexual de las personas. O sea, estás generando una figura legal sobre la base de la orientación sexual de alguien, lo cual claramente, en opinión de la Corte, es discriminatorio e incompatible con la Convención Americana. Esto es tan lógico como que si vas, no sé, al banco a hacer un trámite y te dicen los héteros hacen esta cola, los demás hacen esta otra cola, es discriminatorio. Pues lo mismo es crear una figura especial para gays, lesbianas y demás. Y esto no solo lo dice la Corte, lo dicen también un montón de colectivos LGTBQ+ del Perú, lo cual es otro problema del proyecto de Cabero porque se ha planteado sin dialogar con la mayoría de colectivos interesados. Es como sacar una ley sobre bancos otra vez, ¿no? Y no hablar con todos los stakeholders. Es un despropósito. Para hacer una ley que afecta a un grupo poblacional, hablas con ese grupo poblacional. Incluso el MOL, el Movimiento Homosexual de Lima, que ha tenido un notorio giro a la derecha, cuando la mayoría de colectivos suelen estar más a la izquierda, se manifestó diciendo que su objetivo es el matrimonio igualitario, no la unión civil. Ahora bien, lo que ha hecho Cabero para adecuar su proyecto a la opinión de la Corte es incluir también a las parejas heterosexuales, es decir, cualquier persona al margen de quienes integran la pareja podrían optar por una unión civil, que es algo que hay que decir que ocurre en varios países, España por ejemplo, donde también está aprobado el matrimonio igualitario.
Algo parecido sucedió en Chile. Primero tuvieron su unión civil y ya el año pasado se aprobó el matrimonio igualitario. Por cierto, en Chile esa ley fue promulgada por el gobierno de Sebastián Piñera, de derecha. Y este último punto, el del puente ideológico con el lado conservador, es importante para quienes apoyan la propuesta de Cavero. Consideran que es un paso realista. Su proyecto ya viene con 8 firmas de la bancada Avanza País, una bancada claramente derecha, conservadora, con firmas como de Adriana Tudela, Patricia Chirinos, ¿no? Entonces, tener ese espaldarazo inédito, pues podría hacer que este proyecto tenga mucho mejor suerte que el del matrimonio igualitario, que será mejor, pero lleva allí 10 meses sin que nadie le dé bola. Ya en los congresos del 2011 y el 16 hubo intentos de aprobar una unión civil. Primero fue Carlos Bruce, y luego en el 16 fueron Bruce con Alberto Belaunde. Ambos intentos fueron archivados y hay que decir que esos congresos eran menos conservadores que el actual. Así que partir asegurando un grupo de votos conservadores, los de los correligionarios de Cavero, no es poca cosa. Está claro que Cavero ha cometido un grave error al no incluir en la elaboración de su ley a gente que tiene años peleando por sus derechos. También claramente está tratando de limpiar su imagen después del nauseabundo blindaje a Merino y quizás incluso lo está haciendo sabiendo que al final en este ultraconservador Congreso no va a conseguir los votos. Pero por otro lado, la situación de las personas LGTB en el Perú es una situación de precariedad legal absoluta en el que cualquier atisbo de mejora vendría bien. Aunque hay que decir que el proyecto de matrimonio igualitario sería lo ideal. Aún así, pues hemos visto en pandemia casos terribles de parejas que no tenían derechos básicos y elementales, decisiones de salud o de herencia, solo por el único pecado de que los dos eran del mismo sexo. Entonces, en este contexto, al margen de qué ley se apruebe al final, ya la mera discusión de todos estos casos es un pasito adelante en ese lunar que se llama Perú. Ya volvemos con los titulares de hoy aquí en Encerrona. Titipito ya, me urge descansar. Me voy rapidito y barato me saldrá. Hoy me voy con... Hola de nuevo, bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es miércoles 17 de agosto de 2022 y estas son las noticias que son virales o deberían serlo. Y ahora el que estaba en problemas es Martín Vizcarra. Justo se acababa de admitir una acción de amparo contra su inhabilitación por 10 años y así iba a poder ejercer el cargo de congresista por el que fue electo, que fue el congresista con mayor votación, no lo olvidemos. Ojo, que se admita un amparo no significa que se apruebe el amparo, es un proceso, todavía no termina, todavía no se aprueba. Bueno, el amparo se admitió anteayer y justo ayer, casi como respondiéndole, el Poder Judicial aprobó un acuerdo de colaboración eficaz con su exministro José Hernández. Él ha admitido ser el intermediario de una coima para Vizcarra de 1.300.000 soles de la empresa ICSA, cuando Vizcarra era gobernador de Moquegua, esto a cambio de que a esta empresa le dieran la construcción de un hospital. En el caso de Vizcarra hay una especie de efecto Mandela, ese efecto en el que tienes falsos recuerdos. Casi todo el mundo está convencido que fue vacado por el Vacunagate, pero no, eso fue mucho después. Vizcarra fue vacado por este caso, un caso en el que hay que decirlo, la evidencia es abrumadora para cualquiera que se haya tomado la molestia de revisar un ratito la documentación. ¿Eso significa que estuvo bien vacado? No, pues no. El lema de este programa, no seamos básicos. El hecho de que el señor con toda probabilidad sea culpable de un delito de corrupción cuando fue gobernador de Moquegua, no significa que eso sea causal de vacancia de la presidencia del Perú. Son papas y camotes. Tiene que haber un orden de sanciones, rangos de consecuencia, compartimentos separados para eventos separados. Esto creo que es difícil de entender para la mayoría que cree que a cualquier falta, cualquier castigo, pero así no es. El hecho es que, como dijimos en este programa cuando Vizcarra era presidente, evidencias hay y un montón. El ministro José Hernández, que aquí también, ojo, en este programa fuimos de los primeros en mencionar que él estaba metido en todo esto. El ministro José Hernández en esa época no era ministro, era solo amigo de Vizcarra, íntimo, y ahora es colaborador eficaz. Y ojo, incluso ha entregado ya los chats y 2 celulares con los que se ponía en contacto con Vizcarra. O sea, no son solo los dichos de él. Ahora bien, este proceso de colaboración ha demorado 1 año y medio. Los chats que ha entregado o el celular los entregó hace 1 año y medio. Todos conocemos su contenido, se publicó su contenido, fueron la excusa para vacar a Vizcarra.
pero recién se aprueba el acuerdo de colaboración ayer, justo cuando Vizcarra había logrado una mini victoria para volver al Congreso. Entonces, ¿cómo quieren que la gente no especule si ocurre esta coincidencia tan pero tan oportuna, ¿no? Yo insisto, seamos adultos un ratito y contemplemos la posibilidad de que dos cosas sean ciertas al mismo tiempo. Que Vizcarra haya cometido ese acto de corrupción y que el sistema de justicia, jueces, fiscales hayan manipulado los tiempos, en este caso políticamente. Ambas opciones son perfectamente compatibles al mismo tiempo. Y en uno de esos arranques de guachafería que tiene este gobierno, el embajador del Perú en España, el ex canciller Óscar Maurto, ha enviado una carta pública al diario español El País para quejarse de su editorial del domingo, en el que se dijo cosas elementales y conocidas por todos, que el gobierno de Castillo era extremadamente precario, que de su campaña solo ha quedado su retórica populista, lo que es. Entonces el ex canciller Maurto decidió que era buena idea escribirle al diario español para hablar sobre los supuestos logros económicos del gobierno, la vacunación, el acceso a servicios de salud. Oye, pero si el gobierno abiertamente boicoteó el proceso de vacunación poniendo al doctor Agüita como ministro de salud, ¿de qué habla este señor? Por cierto, ¿se acuerdan de la excusa del canciller Rodríguez para las renuncias de nuestros representantes ante la ONU y la OEA? La excusa era la revitalización de la política exterior, sacaron su hashtag cambio generacional. Bueno, el embajador en España, el sobón este señor Óscar Maurto, es mayor que esos dos renunciantes por algunos añitos, así que no sé de qué hablan cuando hablan de revitalización de la política exterior, quizás es solo para los que se ponen el sombrero de Castillo. Y como en el Congreso no tienen absolutamente nada mejor que hacer, siguen pataleando por la convocatoria de Aníbal Torres a que las organizaciones sociales se movilicen a favor del gobierno. Aníbal Torres es un desastre, está todo mal ya. Pero miren, mientras no se toque dinero del Estado para las marchas, todo el mundo tiene derecho a manifestarse, la oposición, ¿no? O Patricia Chirinos no se desgañitaba gritando vacancia en mítines hace unos meses, o solo Erasmo Wong puede convocar a marchas. Yo entiendo que la gente se asuste, ¿no? Cuando Aníbal Torres imita a lo presidente y luego Panamericana pone noticias como esta, que 2 millones de ronderos van a llegar a Lima. ¿Cómo que 2 millones? Eso significaría que 1 de cada 10 peruanos adultos es rondero, pues tampoco. Pero igual en el Congreso se asustan y aprobaron con 73 votos invitar a Aníbal Torres para que explique sus palabras. Lo único que muestra esto es que siguen estando muy lejos de tener los votos para sacar a Castillo. Además, Jorge Montoya ha presentado una denuncia constitucional contra el premier diciendo que genera subversión, alteración del orden público, en fin, ¿no? Seguro que a esta denuncia le va a ir tan bien como el pedido de vacancia de Montoya o la comisión de Montoya para encontrar las pruebas del fraude. Pero ojo, además en el Congreso han acordado que se plantee una demanda de competencia ante el Tribunal Constitucional para que les dejen continuar con la elección del defensor del pueblo. Ante el Tribunal Constitucional nombrado por este Congreso, ¿qué creen que va a pasar? Esta va a ser la primera demostración de que el Congreso tiene un TC a la medida, un Tribunal Constitucional que les va a dejar hacer todito lo que les dé su gana. Ojo con eso. Y desde el gobierno se ha dado otro paso para seguir obstruyendo las investigaciones contra Pedro Castillo. Su defensa presentó un habeas corpus contra el coronel Harvey Colchado y el fiscal Hans Aguirre. Y el Poder Judicial admitió a trámite esa demanda contra los responsables del allanamiento que buscaba detener a Jennifer Paredes, en que se basa en la no vulneración de su derecho a la inviolabilidad del domicilio. Si prospera este pedido, se evitarían más allanamientos en Palacio. Ahora además han planteado una tutela de derechos para que el Poder Judicial ordene que se evite que se siga filtrando información del caso de los ascensos en las Fuerzas Armadas, diciendo lo de siempre, ¿no? Que son investigaciones reservadas, pero acá lo más importante es el interés público. Y el Indecopi le impuso una sanción a la sanguchería La Lucha por haber difundido este anuncio publicitario totalmente discriminatorio que decía: lleva un sándwich para tu esposo para que sepa dónde estás y no se ponga celoso. Dios mío, parece un aviso de 1950, Mad Men. Amigos publicistas, por favor, de vez en cuando hablen con una mujer. Y ojo limeños, desde el lunes entraron en vigencia los nuevos límites de velocidad para vehículos motorizados. En zonas urbanas, calles y jirones, la velocidad máxima ya no será de 40 km por hora, sino de 30. En avenidas baja de 60 a 50. Y en el paso de carreteras por centros poblados, zonas comerciales, escolares y hospitales será de 30. Y en zonas residenciales baja de 55 a 50. Para el que exceda los límites, la multa será de media UIT, 2.300 soles. Y ya. Pero antes de imponer multas, la primera tarea es actualizar las señalizaciones, algo que no se ha hecho. La segunda tarea es ver cómo se va a hacer respetar las normas cuando el gobierno se dedica a boicotear el trabajo de la Sutran y de la ATU. Estos fueron los titulares de hoy. Ya volvemos con los cuidados aquí en La Encerrona con Marcos y Fuentes.
Ya salió Perú Bizarro, 79 relatos cortos y francamente insólitos de nuestra historia republicana, desde la Tigresa del Oriente hasta el Contrato Dreyfus, pasando por Miguel Grau o Victoria Santa Cruz y cubriendo célebres asesinatos y mitos históricos. Perú Bizarro, las historias que no supieron o no quisieron contarte, ya está en todas las librerías. Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Y en las universidades se han iniciado ya las clases del segundo ciclo del año. Casi todas las clases han vuelto a ser presenciales, lo que en principio es una gran noticia, pero también se generan situaciones de ansiedad, estrés, que son comprensibles porque hay casos, por ejemplo, chicas y chicos que estaban iniciando el 2020, el quinto de secundaria. Con la pandemia nunca volvieron al colegio, salieron del colegio en virtual, el 2021 ingresaron en virtual a una universidad que nunca pisaron e incluso el ciclo anterior de este año 2022 siguió en virtual, no ha tenido presencialidad completa, así que en muchos casos estamos hablando de jóvenes que básicamente no han tenido la experiencia de socializar en estos ámbitos durante 2 años y medio. No estoy generalizando, hay muchos casos que por supuesto nunca dejaron de socializar, que les genera la presencialidad no angustia sino emoción, pero a los que sí, que no son pocos, no parece que el sistema se esté preocupando por ellos. Han sido sometidos a 2 años y medio de experiencias inauditas y se supone que ahora tienen que regresar a una vida normal como si nada. Por eso nos contactamos con Cecilia Ferreira, psicóloga educacional de la PUC y miembro de la comunidad Aprendizaje con Bienestar. Si esta es la situación de un estudiante, si se siente muy estresado o muy ansioso ante este retorno a la presencialidad, mi primera recomendación sería que pueda identificar cuál es la fuente que le está haciendo sentir así, si es el miedo al contagio, si es el temor de no poder hacer amigos fácilmente, si es el tener que rendir con los aprendizajes y las exigencias que supone ahora estar en la escuela o en la universidad o el instituto. Creo que es bien importante reconocer la fuente para luego establecer un plan de acción en relación a esto, considerando aquello que está bajo mi control. Si es el miedo al contagio, algo que está bajo mi control es informarme de los protocolos y ver qué voy a hacer yo o cómo voy a actuar cuando esto suceda, reconociendo que hay una posible solución. Si el temor es no poder hacer amigos fácilmente, de pronto puedo exigirme un poco menos y buscar a 1 o 2 personas con las cuales pueda establecer una relación de confianza, compartiendo intereses o inclusive los mismos temores que yo ante esta situación de retorno, ¿no? Si el temor es a no rendir como es la expectativa de mis profesores o mis padres o mis compañeros o inclusive mi propia expectativa, vale la pena que revisemos qué cosa estoy haciendo, qué cosa me gustaría cambiar, cuál es la meta que quiero alcanzar y qué recursos tengo para eso. Establecer un plan de acción va a ayudar a la persona, al estudiante, inclusive a los mismos profesores a poder sentir que pueden manejar y hacer frente a esta situación que en principio parece abrumadora. ¿Y el sistema qué debe hacer? ¿El gobierno, los institutos, las universidades, los padres? ¿Cómo pueden prepararse ante estos casos? Dar estructura, pero con flexibilidad. Esto significa poder dar pautas sobre cómo se van a hacer las tareas, cómo van a ser las evaluaciones, cómo se va a rendir a lo largo de un semestre académico, de un bimestre, por ejemplo, qué se espera de los estudiantes, pero también cómo se van a atender las posibles contingencias, ¿no? ¿Qué pasa si alguien se enferma, si alguien no puede ir? ¿Qué opciones se van a dar alternativas? ¿Cómo se van a compensar ciertas pérdidas que ellos puedan tener en caso de enfermedad? Y que sean opciones que a ellos les dé tranquilidad, que cuando ocurra algún evento que está fuera de su control, van a tener oportunidad para poder retomar su proceso de aprendizaje sin dificultad. Y una recomendación también que sería importante atender es ayudar a nuestros estudiantes a reconocer cuáles son aquellas estrategias y recursos que han adquirido durante este tiempo de aprender en casa y que ahora les va a ayudar a adaptarse a los nuevos retos que implica la presencialidad. Cómo han aprendido más y mejor, qué herramientas han utilizado, qué métodos, cómo han interactuado entre ellos que les ha ayudado. Descubrir y ser conscientes de aquellas estrategias que les ayudan a poder hacer frente a los retos que ahora se les va a presentar en sus estudios durante la presencialidad. Muchas gracias, Cecilia Ferreira. Aunque nuestra sociedad no lo quiera ver, todavía estamos pagando muchas consecuencias de una pandemia que, por cierto, todavía está ahí.
Nosotros vamos a seguir hablando de salud mental y las otras secuelas del COVID en los siguientes programas. No hay tiempo para más. Gracias a todas las radios y televisoras locales que nos retransmiten en todo el Perú, así como ellos. Ustedes recuerden que La Encerrona es libre. Chápenla nomás de YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Spotify o donde sea que escuchen sus podcasts. Compártanla en sus redes con el hashtag La Encerrona y rútenla en los WhatsApp de su familia y sus amigos que no entienden la diferencia entre unión civil, matrimonio igualitario, con ellos también, porque La Encerrona es gratis y es gratis porque la información no es un privilegio, es un servicio para todos, es gratis gracias a todos los encerronas de Yape, de Plin, de YouTube y de Patreon. Y si tú puedes colaborar, inténtalo. Y hoy es miércoles de streaming y no puedo hablar de otra cosa que no sea de Better Call Saul, una gran, enorme serie que terminó ayer poniendo final a un viaje que empezó en el 2008 con Breaking Bad, la que muchos consideraban la mejor serie de todos los tiempos. Increíblemente su creador Vince Gilligan apostó por hacer una precuela de una serie tan adorada por el público y por la crítica, y podría haber sido solo una forma más de seguir ordeñando un viejo éxito, pero no, se transformó en un producto a la altura del original o quizás superior, yo no lo sé. Seguro ayer muchos nos vieron a varios que estábamos en las redes desgarrándonos después de haber visto este episodio final, haber sufrido horrible. Si quieren vivir esa experiencia y sufrir horrible como nosotros, con la garantía de que no les va a pasar lo mismo que con tantas series que son muy irregulares o que terminan arruinándose en el final, bueno, aquí les recomiendo que primero entonces vean Breaking Bad y luego Better Call Saul. Al revés no, tienen que ver primero Breaking Bad, si no, no se entiende. Hoy he venido a descubrir la pólvora recomendando Breaking Bad y luego Better Call Saul. Si no las han visto todavía, los envidio porque van a vivir una gran experiencia. Las dos están en Netflix. Eso es todo por hoy. Soy Marcos Cifuentes y esto fue La Encerrona, el único noticiero que te manda un abrazo. Chau, hasta mañana. If there's anything